el que viene marcado por el hecho de que un número significativo de infectados por la COVID-19 presenta síntomas mucho más allá de la duración normal de la enfermedad. Así se establece, por ejemplo, en uno de los estudios llevados a cabo por un grupo de investigadores. ¿Cuánta gente, primero, van a empezar, ha participado en este estudio? Bueno, sí, es un estudio preliminar, todavía no se ha publicado en una revista científica, pero hay varios estudios que van todos en la misma línea. Esto eran 4.000 personas que han dado positivo en COVID de Reino Unido, Estados Unidos y Suecia. ¿Y qué dice? ¿Que siguen manteniendo síntomas mucho más tiempo? Ese es el tema. La mayoría de los para la mayoría de las personas los síntomas duran unos 6 días, pero hay un 14% de personas que tienen como secuelas durante 28 días o más. Y hay un 4,5% de todos los pacientes que les dura 56 días. Y hay casos aislados que son meses los que les duran ciertas secuelas del virus. Es decir, lo principal que dicen es: yo no he vuelto a ser la persona que era, no he vuelto a recuperar la salud que tenía antes de pillar el virus. Mira, vamos a preguntar, porque claro, secuelas, yo estoy pensando, ¿secuelas o síntomas? Porque claro, secuelas es aquello que te deja como cuando pasas un trancazo que se dice, parece que me haya pasado un camión por encima. Y otra cosa son los síntomas de la enfermedad. Lorenzo Armenteros del Olmos, médico, portavoz de COVID-19 de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué diferencias hay entre síntomas y secuelas en una enfermedad como el coronavirus? Podríamos decir que la secuela es aquella que produce un daño específico en una parte de nuestro cuerpo, consecuencia de una lesión, y que va a permanecer mucho tiempo, porque el daño va a ser en algunas ocasiones irreparable. En este caso hablamos de que los síntomas persisten en el tiempo, son unos síntomas mantenidos, aquellos síntomas que tuvieron en la fase inicial o unos nuevos que en pacientes que han tenido la COVID-19 van a persistir mucho tiempo. Le pondría un ejemplo de una secuela que es la alteración inflamatoria que se produce en los bronquios, puede llegar a producir una fibrosis y destruir una parte del bronquio. Esa fibrosis va a permanecer a lo largo ya de su vida. Eso sería una secuela de la enfermedad. Y una sintomatología mantenida podría ser aquellos que persiste la tos, la disnea, la falta de olor o cualquier otra alteración, pero más en el tiempo. ¿Y se pueden mantener los síntomas a pesar de haber dado negativo en la prueba ya? Claro, estamos viendo que la serología de este virus puede desaparecer a lo largo del tiempo, en algunas personas más, dependiendo de la gravedad de su enfermedad, y en otras menos. Pero la sintomatología persiste. La serología es un efecto del virus sobre nuestro organismo, una reacción que tenemos, y esta reacción protectora que se mide por los anticuerpos puede desaparecer a lo largo del tiempo, pero puede existir en nuestro organismo todavía un efecto del virus y es lo que va a provocar estos síntomas. Otra de las cosas que dicen estos pacientes, aparte del cansancio, es que tienen como confusión mental, tienen como una nebulosa en la mente. ¿Es posible que también esto sea síntomas prolongados del coronavirus? Sí, es un síntoma característico que se define de una forma, en cierta manera, hasta poética, si no fuera lo dramático que supone llamarse niebla mental o niebla en el cerebro. Entonces es algo así, es una falta de concentración, una pérdida de memoria y una sensación que definen. Es como si tuviera niebla en el cerebro y puede estar muy relacionado con esto. Es un síntoma característico, porque en la COVID persistente, en el trabajo que hemos realizado, en el que se abordan a través de un proyecto de investigación, una encuesta y un protocolo que estamos elaborando para trabajar con ellos, vemos que una de las manifestaciones más características es que los síntomas fluctúan. Y eso significa que en algún momento pueden ser muy llamativos y al día siguiente desaparecer o estar de una manera más larvada, o sea, es oscilante. Pero hay algunos que se mantienen y uno, tal como decían, es el cansancio extremo que les impide cualquier actividad, que es muy característica, y otro de ellos es este que definen como niebla mental o niebla cerebral. ¿Y hay personas o hay perfiles de personas más proclives a que se les mantenga la sintomatología o a lo mejor es en función de la gravedad de la enfermedad? No lo sé. En este caso, la mayoría son comunes porque hay una característica. Este tipo de pacientes son pacientes que no han entrado en el hospital, no han sido tratados en el hospital en la gran mayoría. Entonces son pacientes ambulatorios que han sido seguidos en muchos de los casos desde la atención primaria. Entonces, este tipo de pacientes es una característica, no han llegado a estar en el hospital. Otra de las características que estamos viendo en esta
encuesta que hicimos preliminar, una encuesta anónima en la que contestaron cerca de 2.100 afectados, estamos viendo que son una mayoría mujeres, casi el 79% son mujeres, y una edad media que es llamativo respecto a lo que en la fase inicial de la COVID vimos que se afectaba mayoritariamente, ya que tienen una media de 43 años. Entonces vemos que son mujeres y un sector joven, activo, un sector que está trabajando y que tiene una media citaban al principio la media asintomática. Lo que hemos visto a través de esta encuesta que hemos realizado es que la media asintomática en estos casos en los que han contestado y nos han contestado llega a ser de 6 meses, o sea, 185 días de síntomas, y de síntomas en un grado de intensidad que afecta a su vida hasta impedir incorporarse de nuevo al mercado laboral. Claro, y si no está claro el tratamiento para la enfermedad, esta gente que sigue manteniendo los síntomas, ¿cómo se puede luchar contra esto? Pues de una forma sintomática. El objetivo también de otra parte de este trabajo que hace la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia es establecer un protocolo para conocer mucho más la enfermedad y poder tratar estos síntomas. Lo que estamos haciendo es tratar estos síntomas y aquellos que no se pueden tratar desde la atención primaria a través de nuestra asistencia compartida con atención hospitalaria, poderles dar la mejor opción para poder tratarlos. Ya le digo, la mayoría de ellos son sintomáticos, porque es que hemos llegado a encontrar casi 200 síntomas diferentes los que pueden aparecer de todos los órganos del cuerpo, desde la piel, el cabello hasta las uñas. Claro, o sea, entonces es multifactorial y multiorgánico lo que afecta a esta enfermedad, incluso después de haber pasado lo que se denomina fase aguda. Es muy interesante porque, claro, es una parte de la enfermedad que tal vez no hemos visto tanto, porque lo que se ha visto mucho es lo que aparece en los hospitales, lo que se puede estudiar en detalle, y esto es mucha gente lo ha pasado en casa. Claro. Hay gente que ni siquiera tuvo una PCR. No, que ni siquiera tuvo diagnóstico. Efectivamente, nunca tuvo diagnóstico. Entonces es muy difícil estudiarlo, ¿no? Es más complicado. Fueron personas que en su momento fueron diagnosticadas cuando la gran escasez de PCRs y la selectividad en su realización, entonces se les diagnosticaba sintomáticamente, se aislaban y se les trató siempre como COVID-19, pero no llegaron a hacerse una PCR. Y cuando se les hizo la PCR, habían pasado un número de meses tan alto que muy probablemente sus anticuerpos habían desaparecido de su organismo y incluso el virus no fue detectado. Es otra cosa también llamativa en lo que hemos visto. Lo que sí es característico es o al menos sí que es digno de resaltar lo que les afecta para su vida y la gran afectación que tienen estos pacientes y la sensación de orfandad que tenían al no encontrar ningún lugar de referencia para poder ser tratados. Lorenzo Armenteros del Olmo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Yo creo que además se infravaloraron las secuelas, o todos entre todos hemos infravalorado las secuelas. Había mucho más desconocimiento. Yo tengo un caso muy cercano a mi familia que al principio de todo cogió el coronavirus y durante 2 meses aproximadamente seguía con molestias y le decían, no, es imposible, eso no puede ser porque ya han pasado 2 meses. Pero luego ya le dijeron que sí, los médicos, eso son secuelas. Es posible, con el SARS de 2002 también pasaba. Pero al principio había mucho más desconocimiento. Secuelas respiratorias durante años. Y la gente se desesperaba un poco porque no podías hacer vida. Un caso muy cercano de alguien que lo pasó en el mes de marzo, diagnosticado porque es personal sanitario y que a día de hoy sigue sin tener ni gusto ni olfato. Que además ya hay médicos que se están poniendo a trabajar para ver cómo pueden recuperar. Un día tenemos que hablar en profundidad de por qué se pierde el olfato. Exacto, y además, incluso de cómo se puede recuperar, con qué tipo de terapias, no sé cómo se puede recuperar. Chicos,